Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando la comunicación digital. Las caras parlantes que se generan con IA, ¿te imaginas? Un futuro donde los avatares digitales ya no se puedan distinguir de las personas reales. Alucinante. Vamos a explorar a fondo un artículo de investigación. Es sobre Basa 1, un nuevo método que está llevando el realismo de estas caras a un nivel completamente nuevo. Así es. Lo que hace a Basa 1 tan interesante es que no solo busca generar una imagen realista, también se enfoca en la dinámica facial, en cómo se mueve el rostro al hablar, en las expresiones sutiles, en la mirada, en fin, todos esos detalles que nos hacen humanos. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Tenemos este artículo que nos va a guiar en nuestra inmersión. ¿Qué te parece si empezamos por entender por qué es tan importante crear avatares que se vean y se muevan como personas reales? Bueno, el artículo menciona varias áreas donde esto podría tener un impacto enorme. La comunicación digital, la accesibilidad, la educación, incluso la terapia. Y lo que subyace a todas estas aplicaciones es la idea de que un avatar realista puede generar una conexión más profunda, más humana. Claro, porque genera confianza, ¿no? Es como si estuvieras hablando con una persona real. Pero Ujú. siendo realistas, crear una cara parlante que sea realmente convincente no es nada fácil. El artículo habla de varios desafíos. ¿Cuáles dirías que son los más difíciles de superar? Sin duda, uno de los mayores desafíos es la sincronización labial. Lograr que los labios del avatar se muevan de forma natural y precisa al ritmo del audio es una tarea complejísima. Y no solo se trata de la boca, también hay que coordinar los movimientos de los ojos, las cejas, la cabeza. Todo el rostro tiene que trabajar en conjunto. Y hacerlo en tiempo real. Porque si hay un retraso entre el audio y el movimiento del avatar, la ilusión se rompe por completo. Exactamente. Y eso nos lleva a otro desafío importante, la eficiencia computacional. Para que estas tecnologías sean realmente útiles, necesitamos que funcionen de forma fluida, sin necesidad de equipos superpotentes. Y ahí es donde entra Basa 1, ¿verdad? En el artículo se presenta como una solución a estos desafíos. Pero antes de meternos de lleno en cómo funciona, me gustaría comparar Basa 1 con los métodos que se usaban antes. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que lo hace tan innovador? Bueno, la mayoría de los métodos anteriores se centraban en animar partes específicas del rostro por separado. Imagina que programas la boca para que se mueva de una forma, los ojos de otra, la cabeza de otra. El resultado puede ser técnicamente correcto, pero a menudo se ve poco natural, robótico. Como si cada parte del rostro estuviera actuando por su cuenta, sin una coordinación real. Exactamente. Lo que hace Basaone es adoptar un enfoque holístico. En lugar de tratar los movimientos faciales como elementos aislados, los modela como un sistema integrado, como una orquesta donde cada instrumento contribuye a la armonía general. Me gusta la analogía de la orquesta. Suena mucho más orgánico y natural. Y hablando de cosas que suenan complejas, el artículo menciona algo llamado espacio latente. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla qué es eso y por qué es importante para Basa 1? Claro. Imagina un panel de control con un montón de deslizadores, donde cada deslizador controla un aspecto diferente del rostro, la forma de los ojos, la posición de las cejas, la apertura de la boca, etc. Basa 1, a través de este espacio latente, aprende a manipular todos estos deslizadores de forma simultánea, para crear cualquier expresión facial imaginable. Es como si tuviera un control total sobre cada músculo del rostro. Increíble. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tan realista es Basa 1 en la práctica? ¿Realmente logra engañarnos y hacernos creer que estamos viendo a una persona real? Para responder a eso, el artículo nos presenta varias métricas de evaluación. Una de ellas es SyncNet, que mide la precisión de la sincronización de labios con el audio. También se utiliza una nueva métrica llamada SOI-ABP, que evalúa la naturalidad de los movimientos de cabeza en relación con el audio. Es decir, no solo importa que los labios se muevan al ritmo del sonido, sino que todo el lenguaje corporal sea coherente con lo que se está diciendo. ¿Y qué resultados obtuvieron con Basa 1? Los resultados son realmente impresionantes. Basa 1 supera significativamente a otros métodos en todas las métricas, tanto en la sincronización labial como en la naturalidad de los movimientos. Pero como bien dijiste antes, la percepción humana es muy compleja. No podemos basarnos solo en números. No, tienes razón. De hecho, me surge una duda. ¿Cómo se puede medir la sensación subjetiva de realismo? Porque a veces, incluso con una sincronización perfecta, un avatar puede darnos esa sensación extraña, del valle inquietante. Es una pregunta muy interesante. Y aún no tenemos una respuesta definitiva. Las métricas actuales son muy útiles para evaluar aspectos técnicos, pero todavía no pueden capturar la sutileza de la percepción humana. Entiendo. Bueno, dejando de lado las métricas por un momento, el artículo también menciona que es posible controlar estos avatares. ¿Cómo funciona eso? Podemos hacer que miren en una dirección específica y expresen una emoción determinada. Exactamente. Basa 1 utiliza señales de condicionamiento para controlar el avatar.
Piensa en ello como darle instrucciones al avatar. Podemos decirle que mira a la izquierda, que se incline hacia adelante, que sonría ligeramente. Todo esto ajustando estas señales. Es fascinante. Imagina las posibilidades. Podríamos crear avatares personalizados, que no solo se parezcan a nosotros, sino que también reflejen nuestra forma de comunicarnos, nuestros gestos, nuestras expresiones. Exacto. Y no solo eso, también podríamos usar estas señales para adaptar el avatar a diferentes contextos, para hacerlo más expresivo, más convincente. Y esto nos lleva a una pregunta que me intriga. ¿Hasta qué punto podemos personalizar estos avatares? Podríamos, por ejemplo, crear un avatar que imita a la perfección a una persona real, con su voz, sus gestos, su forma de hablar. ¿Y qué implicaciones éticas tendría eso? Esa es una pregunta crucial que debemos abordar a medida que esta tecnología avanza. La posibilidad de crear avatares cada vez más realistas abre un sinfín de posibilidades, pero también plantea nuevos desafíos éticos. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en ese terreno, me gustaría que habláramos un poco más sobre las aplicaciones de Basa 1. El artículo menciona algunas áreas específicas, como la accesibilidad, la educación, el entretenimiento. Sí. Y lo que me parece más interesante es que Basa 1 no solo mejora las tecnologías existentes, sino que también abre la puerta a nuevas formas de interacción. Por ejemplo, imagina un videojuego donde los personajes no son solo figuras preprogramadas, sino avatares que reaccionan a tus acciones de forma natural y convincente. O un sistema de aprendizaje de idiomas, donde puedas practicar tu pronunciación con un avatar que te corrige en tiempo real y te da feedback personalizado. Las posibilidades son infinitas. Y no solo eso, también podemos utilizar Basa 1 para mejorar la comunicación en entornos virtuales, para crear experiencias más inmersivas en la realidad virtual, para desarrollar asistentes digitales más humanos. Es realmente apasionante pensar en todo lo que se puede lograr con esta tecnología. Pero como bien dijiste antes, es fundamental que avancemos con cautela, siendo conscientes de las implicaciones éticas y sociales. Totalmente de acuerdo. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo la usemos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que Basa 1 y otras tecnologías similares se utilicen para el bien de la sociedad. Y para eso es fundamental que la gente esté informada, que comprenda cómo funciona esta tecnología, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. Y esa es precisamente nuestra misión en The Deep Dive. Así es. Informar, analizar, debatir, para que juntos podamos construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de Basa 1. Hemos explorado por qué es tan importante crear avatares realistas, cuáles son los desafíos técnicos, cómo Basa 1 aborda estos desafíos y cuáles son sus potenciales aplicaciones. Y en la próxima parte nos adentraremos en las implicaciones éticas de esta tecnología. Exploraremos algunos ejemplos concretos de cómo se está utilizando Basa 1 en la actualidad. Y debatiremos sobre el futuro de las caras parlantes generadas por IA. Suena muy interesante. Así que no se pierdan la segunda parte de este Deep Dive. ¡Hasta la próxima! Retomando nuestra inmersión en el mundo de Basa 1 y las caras parlantes generadas por IA, creo que es un buen momento para abordar las implicaciones éticas de esta tecnología. Como mencionamos antes, la posibilidad de crear avatares tan realistas abre un abanico enorme de posibilidades, pero también plantea nuevos desafíos. Totalmente. De hecho, en la primera parte hablamos de la capacidad de Basa 1 para personalizar avatares. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué pasa si esta tecnología cae en las manos equivocadas? ¿Podría usarse para crear deepfakes hiperrealistas que se usen para difundir desinformación o manipular a la gente? Es una preocupación válida sin duda. La tecnología siempre puede usarse para fines positivos o negativos. En el caso de Basa 1, la capacidad de crear avatares tan convincentes podría ser utilizada para engañar a la gente, haciéndoles creer que están viendo o interactuando con alguien que en realidad no existe. Exacto, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el mal uso de esta tecnología? ¿Hay alguna forma de detectar si un video ha sido generado por Basa 1 o por un sistema similar? Afortunadamente sí, la comunidad científica está trabajando en el desarrollo de herramientas para detectar deepfakes. Estas herramientas se basan en algoritmos que analizan el video en busca de patrones o anomalías que indiquen que ha sido manipulado. Es alentador saber que se están desarrollando estas herramientas, pero me pregunto si serán suficientes para contrarrestar la proliferación de deepfakes. Al fin y al cabo, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. ¿Qué crees que pasará en el futuro? ¿Seremos capaces de distinguir entre la realidad y la ficción? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos decir es que la batalla entre la creación y la detección de deepfakes será una constante en el futuro. A medida que la tecnología de generación de caras parlantes se vuelve más sofisticada, también lo harán las herramientas de detección. Es como una carrera armamentística tecnológica, ¿no? Exactamente, y es importante que seamos conscientes de esta dinámica para poder
tomar decisiones informadas sobre el uso de esta tecnología, no podemos simplemente ignorar los riesgos potenciales. Totalmente de acuerdo. Bueno, dejando de lado por un momento las preocupaciones, me gustaría que habláramos de algunos ejemplos concretos de cómo se está utilizando Basa 1 en la actualidad. El artículo menciona algunas aplicaciones en áreas como la accesibilidad, la educación y el entretenimiento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, una de las áreas donde Basa 1 está teniendo un impacto positivo es en la accesibilidad. Por ejemplo, las personas con discapacidades del habla pueden utilizar avatares generados por Basa 1 para comunicarse de forma más efectiva. Imagina una persona que ha perdido la voz por una enfermedad. Gracias a Basa 1, podría tener un avatar que hable por ella con su propia voz. Incluso con sus expresiones faciales sería una herramienta increíble para mejorar su calidad de vida. Exactamente, y no solo eso, también se está utilizando Basa 1 para crear herramientas educativas más atractivas. Imagina un curso de historia donde puedes interactuar con un avatar de Albert Einstein o de Marie Curie. Sería mucho más divertido que leer un libro de texto y probablemente aprenderíamos mucho más. Sin duda, la posibilidad de interactuar con personajes históricos o con expertos en diferentes campos a través de avatares realistas abre un mundo de posibilidades para la educación. Y en el ámbito del entretenimiento, ¿cómo se está utilizando Basa 1? En el entretenimiento, Basa 1 se está utilizando para crear personajes más realistas en videojuegos y películas. Los personajes generados por Basa 1 pueden reaccionar a las acciones del jugador o del espectador de forma más natural y convincente. Es decir, que los videojuegos y las películas serán aún más inmersivos y emocionantes. Exactamente. Y no solo eso, también se está utilizando Basa 1 para crear experiencias de realidad virtual más realistas. Imagina un mundo virtual donde puedas interactuar con otros usuarios a través de avatares que se vean y se muevan como personas reales. Sería una experiencia increíble. Pero volviendo a las implicaciones éticas, me pregunto si la proliferación de avatares realistas podría tener un impacto negativo en nuestra percepción de la realidad. Podríamos llegar a un punto donde nos resulte difícil distinguir entre lo real y lo virtual. Es una preocupación legítima. La línea entre lo real y lo virtual se está difuminando cada vez más. Es importante que seamos conscientes de esta tendencia y que desarrollemos un pensamiento crítico para poder discernir entre lo que es real y lo que no. Totalmente de acuerdo. Y hablando de pensamiento crítico, creo que es importante recordar que Basa 1 es solo una herramienta, como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal, depende de nosotros como sociedad decidir cómo queremos utilizar esta tecnología. Estoy completamente de acuerdo. La responsabilidad no recae solo en los creadores de la tecnología, sino en todos nosotros debemos informarnos, debatir y tomar decisiones conscientes sobre el uso de Basa 1 y de otras tecnologías similares. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte. Hemos explorado las implicaciones éticas de Basa 1, hemos visto algunos ejemplos concretos de cómo se está utilizando en la actualidad y hemos reflexionado sobre el futuro de las caras parlantes generadas por IA. Y en la próxima parte vamos a profundizar en algunos aspectos técnicos de Basa 1, exploraremos las limitaciones actuales de esta tecnología y debatiremos sobre las posibles vías de investigación para el futuro. Estupendo. No se pierdan la tercera y última parte de este Deep Dive. Hasta la próxima. De vuelta en The Deep Dive. En esta última parte de nuestra inmersión en el mundo de Basa 1, vamos a explorar algunos de los aspectos técnicos, los que hacen que esta tecnología sea tan innovadora. En las partes anteriores hablamos del enfoque holístico de Basa 1, de su capacidad para modelar el rostro como un sistema integrado. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué hay detrás de la magia? Bueno, una de las claves del éxito de Basa 1 es el uso de una arquitectura de red neuronal. Se llama Diffusion Transformer. Este tipo de red neuronal es especialmente bueno para procesar secuencias de datos, como los fotogramas de un video. En el caso de Basa 1, el Diffusion Transformer se utiliza para aprender los patrones de movimiento del rostro, a partir de una enorme base de datos de videos. Es decir, que Basa 1 no se programa con reglas predefinidas sobre cómo se mueve el rostro, sino que aprende por sí mismo a partir de ejemplos reales. Exactamente, y eso le permite capturar la sutileza y la complejidad de los movimientos faciales humanos, de una forma que antes no era posible. El Diffusion Transformer es capaz de identificar los matices de las expresiones, los movimientos de los ojos, la sincronización de los labios con el audio. Todo eso que hace que un rostro parezca real. Es fascinante pensar en la capacidad de aprendizaje de estas redes neuronales. Pero a pesar de todos los avances que hemos visto, me imagino que Basa 1 todavía tiene algunas limitaciones. El artículo menciona, por ejemplo, que el sistema se basa en una imagen estática para crear el avatar, lo que significa que no puede simular cambios en la apariencia a lo largo del tiempo. Sí, esa es una de las limitaciones actuales. Basa 1 no puede, por ejemplo, simular el crecimiento del cabello o la aparición de arrugas. Pero los investigadores ya están trabajando en nuevas versiones del sistema que puedan modelar estos cambios dinámicos en la apariencia. Es decir, que en el futuro podríamos tener avatares que envejezcan junto con nosotros. Sería increíble. ¿Qué otras líneas de investigación se están explorando para mejorar Basa 1?
Una de las áreas de interés es la creación de avatares de cuerpo completo. VASA 1 se centra en el rostro, pero para crear una experiencia realmente inmersiva necesitamos que el avatar tenga un cuerpo, que se mueva de forma natural y realista. Claro, porque si tenemos un rostro superrealista en un cuerpo robótico, la ilusión se rompe por completo. Exactamente, y también se está investigando en la incorporación de modelos faciales 3D más realistas. Actualmente VASA 1 utiliza una imagen 2D como base para el avatar, pero un modelo 3D permitiría una representación mucho más precisa de la geometría del rostro. Y eso se traduciría en avatares aún más realistas con una mejor iluminación, mejores texturas, más detalles en general. Así es. Y otra línea de investigación que me parece muy interesante es la modelación de elementos no rígidos, como el cabello y la ropa. Lograr que esos elementos se muevan de forma natural es un gran desafío, pero los avances en este campo son muy prometedores. Imagina un avatar con un cabello que se mueve con el viento, con una ropa que se ajusta al cuerpo de forma realista. Sería un paso más hacia la creación de avatares indistinguibles de las personas reales. Sin duda, y no olvidemos la importancia de la voz. Para que un avatar sea realmente convincente necesita una voz que sea natural y expresiva. La síntesis de voz ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía hay margen de mejora para crear voces que sean realmente indistinguibles de las humanas. Es cierto, y todo esto me lleva a una reflexión. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta tecnología? ¿Cuál es el futuro de las caras parlantes generadas por IA? Veremos un mundo donde los avatares digitales estén en todas partes, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en la televisión. Es difícil predecir el futuro con certeza, pero lo que sí podemos decir es que la tecnología de generación de caras parlantes tiene un potencial enorme para transformar la forma en que nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Los avatares digitales podrían usarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la educación y la atención médica hasta el entretenimiento y el comercio electrónico. Y no solo eso, también podrían cambiar la forma en que nos relacionamos con la tecnología. En lugar de interactuar con interfaces frías e impersonales, podríamos tener asistentes digitales con rostros y voces humanas, capaces de entendernos y responder a nuestras necesidades de forma más natural y empática. Sin duda. Y es importante que a medida que avanzamos en esta dirección, tengamos en cuenta las implicaciones éticas y sociales de esta tecnología. Debemos asegurarnos de que se utilice de forma responsable y que beneficie a toda la sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra emisión en el mundo de VASA 1. Hemos explorado los aspectos técnicos, las limitaciones actuales, las líneas de investigación para el futuro y las implicaciones éticas de esta tecnología. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Sin duda, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo. La tecnología de generación de caras parlantes está en constante evolución, y en los próximos años veremos avances aún más impresionantes. Estoy seguro de que sí. Y nosotros en The Deep Dive seguiremos explorando estos avances y compartiendo con ustedes las últimas novedades. En el mundo de la inteligencia artificial, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.